Los que nos vean todos los días lo sabrán. Nosotros tenemos un colaborador que se llama Juan Delgado, que es muy parecido a ti, y el caso es que lo han confundido contigo. Oye, pues sí, tiene cierto yo creo que se parece más a Carlos Arguiñano que a mí, ¿eh? Bueno, yo creo que lo vas... A ver si cocina. Pregúntale a ver, porque creo que le han pedido hasta autógrafos. Igual lo puedes usar de doble. ¿Ahora por dónde anda? Porque si está por mi tierra... Está en tu tierra. Que vaya a ver a mi madre, a ver si le da paga este fin de semana. Si se la da, es que se parece mogollón a mí. Si no se la da, es que no ha colado. Pues creo que lo podemos escuchar, Juan. A ver si vas a ver a la madre de Carlos. A lo mejor te da la paga y de comer rico, seguro. Hombre, rico, rico. Mi madre cocina muy bien. No como Arguiñano, no como tú, pero cocina muy bien. Juan, ¿qué opinas, Juan? ¿Te han confundido en Bilbao con Carlos Sobera? Me han confundido en toda España con Carlos Sobera, en todos lados. Es un martirio. Es un martirio. Todo el día pidiéndome autógrafos. Y recientemente me piden entradas para tu nueva... ¿Pero cómo que un martirio? Hombre... Pero la policía no te persigue, ¿no? ¿No te invitan en los restaurantes? Me piden autógrafos, me piden entradas para tu obra, me piden de todo, hasta besos, de todo, de todo. La gente te quiere mucho, Carlos. Mientras no te pidan matrimonio, todo va bien. Y el día que te pidan matrimonio, tú di, no, yo no soy él. Y ya está. Y que además, es fácil. Además he estado mirando, resulta que los dos hemos estudiado Derecho, los dos hemos sido profesores de marketing y de publicidad. Es que hay muchas cosas parecidas. Sí, yo creo que algo hay. Oye, perdona, tú no me estarás copiando la vida o algo, ¿no? Vamos a tener que hablar tú y yo. La próxima vez que venga a Zaragoza te quiero ver en vivo y en directo. Yo voy a pedir una cosa que es infalible y que es muy de Carlos Sobera. A ver, Juan Delgado, te reto a ver si lo sabes hacer. Es ese arqueo de ceja. Vamos con ese arqueo de ceja a ver si sí o si no. A ver. Eso es lo único que no he aprendido a hacer de ti. O sea, que lo único, porque todo lo demás, hasta Celestino, he aprendido a hacer.